Buenas, sí, último día de relax que me vais a ver por aquí, por supuesto. Será que no han pasado cosas, pero bueno, en el día de mañana os comento que seguramente no haya vídeo, pero sí tendremos el directo de charla con suscriptores habitual de todos los fines de semana. Si pasará alguna cosa, intentaré comentarlo por las redes sociales, pero lo normal es que todo salga a pedir de boca. Ha sido una semana bastante intensa, pero bueno, vamos a ir con más informaciones porque la actualidad no para. De hecho, para comenzar, lo que quiero daros es un pequeño consejo. Pinchad en el link de la descripción en EVA porque tenéis activo un 12% de cashback. Este cashback se va activando de cuando en cuando y es en una selección de videojuegos en particular, como por ejemplo Red Dead Redemption 2, está también por ahí el de las sofás parte 1 para PC, videojuegos un poco de ese corte, algunos recientes como Black Myth Wukong, y además tenéis también algunas tarjetas prepago de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, tenéis algunas las cuales ya de por sí están rebajadas y ahora con ese 12% adicional de cashback pues es un dinero que regresa a vuestra cartera, así que lo podéis invertir luego en otros videojuegos, en otras tarjetas o sencillamente meterlo en vuestro monedero, punto pelota, ya está, como cada uno por supuesto quiere decidir, pero eso, durante los próximos 3 días a partir de que subo este vídeo, 12% adicional, echar un vistacito porque el catálogo desde luego es bastante interesante, pero no más que las noticias de hoy. De hecho, para comenzar voy a hablar de un videojuego al cual le voy a echar unas cuantas horitas más a mi regreso. Se trata de Dynasty Warriors Origins. Ya tenéis unas impresiones avanzadas subidas en este canal, aunque aún así es un videojuego para echar muchísimas horas, tal y como os comento en ese mismo vídeo. Pero ¿qué más os tengo que aportar acerca de este título? Pues bueno, primero de todo que ya se ha estrenado de forma oficial. Lo tenéis disponible en Xbox Series X, Series S, también para PlayStation 5, está para PC y posiblemente incluso porque no puede acabar llegando a la nueva consola de Nintendo, pero de momento esas son las plataformas y repito, ya lo tienen a su disposición y de hecho si quieren testar un poco las aguas también tienen una demo disponible. La noticia es el éxito que está cosechando este videojuego. En su día de estreno, en su día de lanzamiento, en plataformas como por ejemplo Steam, ha alcanzado la cifra de 52.559 usuarios simultáneos, pico más, pico menos, según la hora en la que miréis, pero digamos que ha sido un estreno bastante interesante, ya que entre otras cosas se trata de un videojuego single player, es un videojuego para un solo jugador, y digamos que es un género que en los últimos años no es demasiado popular, no es un género que digamos atrape a las grandes masas como antes, aunque aquí te tengas que enfrentar a ellas, y yo la verdad que me alegro mucho que el videojuego esté teniendo muy buena aceptación. Creo que hace falta que la saga Dynasty Warriors vuelva fuerte y que por supuesto el género del Musou vuelve a estar encima de la mesa, más de algunos títulos que hemos tenido estos años que han sido bastante buenos, como Hyrule Warriors y alguno que otro más por aquí que por allá. También cabe remarcar que en Steam ha tenido pues un 91% de críticas positivas, estamos hablando de un porcentaje altísimo, el videojuego ha salido muy bien optimizado. Os recuerdo que este título, tanto para las videoconsolas de máxima potencia, Series X y PlayStation 5, nos otorga la posibilidad de jugar a 120 FPS, imaginaros en el mundo del PC la que pueden estar liando, pero bueno, yo os invito a que por lo menos le echéis un vistazo y el videojuego de momento parece que ha empezado con muy buen pie. No perdáis el tiempo y a dar palos. A partir de aquí comenzamos un pequeño bloque de rumores que competen tanto a Sony PlayStation como a Xbox, en este caso a las dos a la vez. ¿Por qué? Porque en las últimas horas hay una información que está corriendo como la pólvora en las redes sociales y de hecho muchos me habéis estado comentando, Josemos, ¿has visto esto? ¿Has visto esta información que dice lo siguiente? Parece ser, según comenta esta gente, Days Gone, el videojuego de Ben Studio, que recientemente acaba de cancelar el título en el que estaba trabajando, según comenta Bloomberg y según parece que se ha confirmado en las últimas horas. Este videojuego, que se habría lanzado en 2019, estaría llegando a la Xbox Series X, repito, según comenta esta gente. Y bueno, sobre esa información, ¿qué es lo que os tengo que decir? He hecho un poco lo que hago siempre, tirar del hilo. ¿Quién es el que ha comentado eso? ¿Quién ha sido la primera fuente de información por la cual incluso algunos medios de comunicación están sacando todos esos datos? Y bueno, todo me ha llevado a la persona que estáis viendo en pantalla. Esta persona que en Twitter se hace llamar XGameKid. Ok, es una persona que por lo visto se dedica sobre todo a dar pues relaciones públicas sobre el tema de la accesibilidad en Xbox, ya sabéis, un poco para gente que tiene dificultades en determinadas cosas y demás, pues bueno, accesorios, ese tipo de movidas. Eso es al menos lo que reza su perfil y luego pues he visto que comparte un mogollón de noticias y todo eso, pero
La verdad que cuando precisamente me he encontrado ese hilo donde decían va a llegar a Xbox, no se ha aportado ninguna clase de fuente ni le ha respondido absolutamente nadie el cómo sabe esa información. Y yo, ¿qué queréis que os diga? No me lo termino de creer, básicamente porque es que no es una persona que tenga un tracking informativo importante a nivel de filtraciones, es decir, es una persona que comparte un contenido bastante interesante y de hecho, por otra parte, bastante necesario, así se ha dicho, pero que en cuanto a lo que es nivel filtraciones no he encontrado absolutamente nada en su pasado que me haga pensar que tiene una información privilegiada. Alguno, cuando comento este tipo de cosas, se me enfada y me dice lo siguiente: Semos, ¿por qué de cierta gente te crees cosas y de otros no? Repito, yo tiro del tracking. Si a mí, por ejemplo, Nate the Hate me empieza a acertar una información detrás de otra que no se ha comentado en ninguna parte, yo me creeré lo que dice Nate the Hate, o al menos le daré un voto de confianza. Pero si me llega un cantamañana de las redes sociales que me empieza a compartir informaciones, y no lo digo por este muchacho, lo digo en general, de manera random y no acierta prácticamente nunca nada, no es alguien que tenga ni un mínimo de fiabilidad, pues hombre, yo que queréis que os diga, apaga y vámonos, no le voy a hacer caso. Y yo no puedo traeros aquí la información de que Days Gone está llegando a Xbox simple y llanamente porque es que lo ha puesto una cuenta de Twitter y le han dado muchos likes. Entendedme que aquí intentamos tener un poco de rigor informativo, digamos, algo en lo que basarnos. Así que, de momento, si me pregunto por esta información, yo no creo absolutamente nada. Que en un momento dado puede pasar y a Sony se le pueden cruzar los cables, sobre todo teniendo en cuenta que Ben Studio tiene problemas. Puede ser que suceda, pero de momento no hay ninguna información que así lo apunte. Una de esas fuentes que precisamente en los últimos tiempos ha compartido cosas muy interesantes y que ha adelantado en exclusivas informaciones ha sido Jack Groove. Pues nos ha hablado este buen hombre acerca del estado actual en Sony PlayStation debido a las cancelaciones de las que acabo de hablar hace apenas un momento. Ok, cancelaciones de videojuegos desarrollados por Bluepoint, que estaba trabajando supuestamente en un God of War de corte, bueno, no debería decir cooperativo, single player, porque eso no se sabe, pero sí un título con sistema servicio, ¿no? Un título que tendría contenido a largo plazo. Y también, por otro lado, el caso de Ben Studio, que estaba trabajando en una nueva licencia. Pues J-Groove lo que ha, digamos, analizado es un poco la situación y en base a sus informaciones, parece ser que todo esto tiene un principal responsable, quitando a Jim Ryan, por supuesto, que es el que propuso lo del tema de los videojuegos como servicio y creo que se vino muy arriba. Pero el principal culpable y causante a día de hoy de estas cancelaciones se llama ni más ni menos que Concord. Sí, un videojuego que se lanzó el año pasado y posiblemente sea el mayor fracaso de la historia de Sony, con extrema y absoluta diferencia. Es un videojuego que duró 2 semanas y las 2 semanas fueron aterradoramente malas. El videojuego no lo jugaba nadie. Cuando se hablaba de él, absolutamente nadie hablaba para bien, un auténtico desastre. ¿Qué queréis que os diga? Esto no tiene ninguna clase de precedentes. Pero ya no es solo por lo mal que saliera en sí el videojuego, no, sino por el desastre económico que ha supuesto para Sony todo esto que ha sucedido. Por una parte, se sabe que el Concord, entre lo que desarrollaron el videojuego, que costó más de 200 millones de dólares, según se informa, y también la compra del estudio, que está estimada en 200 millones, el cual han tenido que cerrar, pues obviamente ha sido un negocio bastante ruinoso, ¿no? Y todo el contenido futuro relacionado con este videojuego se ha cancelado, así que no va a haber ningún rédito de vuelta, prácticamente todo ha salido a pérdidas y la verdad que con ello pues se están pensando un poco qué videojuegos salen adelante o no, aunque hay cosas inexplicables como por ejemplo que Concord saliera adelante y no lo hiciera sin embargo un videojuego de Bluepoint, una IP como God of War o en este caso el de Last of Us 2 Facciones. Hay demasiadas cosas aquí que no están terminando de funcionar. Hay aquí un rumbo básicamente incierto, ¿no? Sony obviamente va a seguir apostando con los videojuegos como servicio, pero ahora mismo más de la mitad de los títulos que tenían programados en la etapa de Jim Ryan han sido cancelados, más de la mitad. Y lo peor de todo es el mucho tiempo que estos estudios han dedicado a desarrollar esos videojuegos y nos han puesto con otra cosa. A corto plazo seguramente no afecte, pero a largo plazo faltará mucho contenido first party en ese sentido y bueno, pues a futuro ya vemos cuáles son los planes que van a intentar alcanzar y obviamente se le va a dar más soporte o más peso a los juegos como servicio dentro de aquellos estudios que estén acostumbrados a hacerlo. Pero bueno, de momento, según comenta J-Groove, Concord ha cambiado las normas, ha cambiado las reglas y por supuesto ahora todo se va a revisar un poquito más. Por mi parte yo les diría que le echaran un ojo al Fair Games S, el videojuego de Haven Studio, antes de sacarlo, no vaya a ser que se vuelva a armar otro caso similar. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Ahora precisamente hablando de servicios vamos a ir con el xCloud, vamos a hablar del videojuego en la nube de Xbox y el proyecto digamos en el medio largo plazo. Según comenta el portal Windows Club, le doy, digamos, el justo mérito, a veces ha compartido cosas interesantes, por supuesto. Según sus informadores, parece ser que Microsoft está trabajando para que la transmisión en nube llegue a resoluciones 4K, que el videojuego llegue a resoluciones un poquito más vistosas para que las transmisiones sean obviamente mucho más óptimas de cara al público. Y bueno, pues esto sería el siguiente paso, sería el siguiente proyecto. La idea es que poquito a poco Microsoft en el tema de la nube abandone la versión beta del cloud y ya empiece en una versión, vamos a decir, más 1.0, más el servicio definitivo que nos vienen avisando desde hace un tiempo. Muy bien, en cuanto a lo que es el tema del 4K, yo creo que a todo el mundo le agradecería, por supuesto, jugar a sus videojuegos de una manera mucho más vistosa. Y al fin y al cabo, aunque muchas veces hay polémica porque se prioriza el 4K o a los frames por segundo, es que voy a decir una cosa, la mayoría del público, ese público que no hace tanto ruido, o los que ven este tipo de canales, por ejemplo, lo que quieren es que los videojuegos se vean bonitos, ellos no se ponen a medir la tasa de frames por segundo, por eso los desarrolladores priorizan en esto. Yo en lo personal preferiría que se priorizase un poco en lo que es el rendimiento, ¿no? Y en cuanto a lo que es el xCloud particularmente, primero de todo yo saldría de la fase beta ya. Y principalmente lo llevaría a países donde todavía no existe el mercado de la nube, países donde de hecho se agradecería un montón que hubiera pues esa transmisión de nube, lo cual fuera una alternativa interesante para todos aquellos que utilicen Game Pass y todo ese tipo de cosas, y obviamente para lugares donde comprar una videoconsola no es tan accesible. Sé que muchos me veis desde países donde eso es prácticamente una utopía y el juego en la nube pues a más de uno le salva la vida en ese aspecto, o sea, hablando de salvar vidas en el mercado gaming, ¿no? Entre los cuatro fricazos que estamos aquí básicamente, pero bueno, este sería el siguiente paso. Obviamente se viene rumoreando mucho desde hace tiempo que con la compra Activision Blizzard tienen que potenciar mucho el tema de la nube, están empezando a asociarse con muchísimas marcas, incluso ya, y esto era una de las cosas más importantes, el tema de llevar tus videojuegos propios, tu biblioteca. Hace semanas ya tuvimos los 50 primeros títulos y lo más interesante de todo fue que no necesariamente tienen que ser títulos Play Anywhere, como Baldur's Gate 3. Ese no es Play Anywhere y sin embargo te deja la opción de nube. Eso a mí me abre todavía muchas más ganas de que este servicio acabe avanzando. A mí también me han comentado la posibilidad de que durante este veranito tengamos otra tanda de videojuegos mucho más tocha, más de 50, que llegarían a estar a tu disposición en la nube siempre y cuando los tuvieras comprados. Obviamente de momento pongo esa información en cuarentena, pero ya veremos qué sucede. Con pinzas también os invito a que toméis la siguiente información que nos ha llegado acerca de Assassin's Creed Shadow. Una información es completamente oficial de la propia compañía y otra pues digamos desde alguien que ya se supone que lo ha estado jugando. Pero bueno, vamos punto por punto. ¿Qué es lo que nos ha comunicado Ubisoft acerca de un videojuego que debería de llegar durante el próximo mes de marzo si no pasa nada nuevo? Por un lado, nos habla de que los viajes rápidos en Assassin's Creed Shadow van a ser un poquito más complicados, van a ser un poquito más arriesgados. ¿Por qué dicen esto? Parece ser que podrás sufrir escaramuzas, parece ser que en esos viajes rápidos podrás sufrir alguna que otra interrupción, donde las cuales te tengas que enfrentar a enemigos, aceptar o no visitar un campamento que te encuentres por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que se vuelva un poquito más inmersivo, menos simplificado, pero en fin. Por otro lado, parece ser que en otras mecánicas se va a parecer mucho a los videojuegos existentes. Nos hablan de que habrá pues una, digamos, casa segura en cada región que vayas visitando. Esto, digamos, no es especialmente sorprendente, pero a nivel de mecánicas pues ya nos empiezan a explicar un poco cómo podría ir la cosa. No sabemos si esa casa podremos o tendremos que comprarla o simplemente se nos desbloquea gratis, pero en fin, esa será otra de las cositas que nos han avanzado, como también, por ejemplo, tendremos el mítico tablero de objetivos, de misiones, ese tipo de cosas que entiendo yo que será un poco lo que Ubisoft nos tiene acostumbrados. También nos dice que la sincronización no desbloquea todo el mapa, así que tendremos que ir paso por paso, pero repito, es básicamente la descripción de un Assassin's Creed al uso, aunque por otra parte tenemos una pequeña review que nos han adelantado en algunos foros y dicen básicamente que el videojuego va a tener un corte
mucho más pensando en una buena historia que los títulos anteriores, ¿no? Una historia con mucho mejor desarrollo. Nos hablan de que incluso sería algo que eclipsaría a Valhalla y a Odyssey. También nos dicen que tendría cierta dosis de humor de las cuales han crecido videojuegos anteriores. Pero incido en que de eso último yo me creo lo justito y necesario. De todas maneras, las reviews oficiales de Assassin's Creed Shadow no deben de tardar demasiado en salir. Pero bueno, hasta entonces lo que quiero comentaros es otra cosa. Lo publiqué hace un par de días en las redes sociales. Es cierto que con todo lo de Nintendo Switch se me ha olvidado dejarlo caer por aquí, pero Fuga 3 ya es una realidad. Fuga 3 está en camino y Fuga 3 está no muy lejos de hacerse completamente oficial, incluso con fecha de lanzamiento. ¿Qué es lo que tenemos por ahora? El anuncio de que durante la próxima semana, más concretamente el 23 de enero, que parece que van a pasar muchas cositas ese día, este videojuego tendrá un extenso gameplay. Nos enseñarán pues seguramente las mecánicas que nos ofrecen estos videojuegos. Entiendo que será continuista, entiendo que furritos haciendo la guerra, teniendo situaciones divertidas y otras un poco más dramáticas. Pero bueno, ahí será cuando nos lo confirmen absolutamente todo. Posiblemente sea un título para mayo, también tenga lo de día 1 Game Pass y todas esas movidas como los videojuegos anteriores. Os lo comentaré. Por cierto, otro recordatorio que quiero dejaros por aquí. Ya tenéis a vuestra disposición una demo para jugar a The First Berserker Kazan. Está disponible para Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y PC a través de Steam. Esto también se extrapola a los jugadores de la Steam Deck. El videojuego parece que rula bastante bien en la plataforma portátil. Para jugar a este videojuego tendremos dos opciones. Hay dos misiones completamente distintas, ¿vale? Tendrás pues un encuentro, una especie de boss al que enfrentarte, y luego pues también tendrás la posibilidad de tener una prueba un poco más complicada, una prueba un poquito más densa. También parece que finalmente se ha añadido una dificultad adicional, una dificultad abro comillas fácil. El videojuego seguirá teniendo un reto obviamente interesante, pero digamos será un poco más light, un poquito más ligero para aquellos que no sean tan amantes de los Souls. Pero para esto simplemente puedo invitaros a que hagáis una cosa: probadlo por vosotros mismos, no espera que yo comente absolutamente nada porque lo tenéis a la vuelta. Por cierto, ya para cerrar, más de uno me ha preguntado: a ver, Semos, todo eso está muy bien que nos han comentado acerca de la Nintendo Switch, pero ¿cuál ha sido tu opinión acerca de la presentación? Ya un poco para cerrar el vídeo. Lo comentaremos en el directo, pero a grosso modo diría que obviamente yo esperaba una presentación un poco más por todo lo alto. Yo esperaba un anuncio, pues ya sabéis, avanzado, con actores, que se vean jugando la videoconsola. Es cierto que el concepto de Switch ya lo conocemos, ya no nos tienes que presentar que poniéndolo en un dock se ve en la tele y todo eso. Pero sí que es cierto que esperaba algo con un poco más de chicha, aunque repito, lo más importante para mí era que anunciaran retrocompatibilidad, cómo iba a ser la videoconsola, un poco la estética y que luego nos emplazaran a una fecha donde ver un evento más concreto. Fue práctico, desde luego, yo no tampoco voy a pedir la gran cosa, pero sí que algo frío en ese sentido. Repito, lo comentaremos en el próximo directo y hasta entonces os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás y también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.